Registrado asistencia 116, señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 62. Con el quórum reglamentario continúa la sesión. Se va a dar lectura al acuerdo contenido en el informe de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, en el extremo referido a la propuesta para miembros del Tribunal Constitucional. En la reunión realizada en la fecha, la Comisión, en aplicación de las normas constitucionales y legales vigentes, así como de los acuerdos adoptados por el Pleno del Congreso, luego de la evaluación de los profesionales presentados, ha logrado el consenso necesario para proponer al Pleno del Congreso la elección de los siguientes candidatos. A. Para magistrados del Tribunal Constitucional: Cayo César Galindo Sandoval, Francisco José Eguiguren Praeli, Víctor Mayoga Miranda, Víctor Rolando Sousa Guanambal, José Luis Sardón, Ernesto Jorge Blume Fortini. Se va a dar lectura al último párrafo del artículo 201 de la Constitución Política del Perú y al artículo 8 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley 29926. Constitución Política del Perú, artículo 201. Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los 2/3 del número legal de sus miembros. No pueden ser elegidos magistrados del Tribunal Constitucional los jueces o fiscales que no han dejado el cargo con un año de anticipación. Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley 28.301, artículo 8, conformación. El tribunal está integrado por 7 miembros con el título de magistrados del Tribunal Constitucional. Son designados por el Congreso mediante resolución legislativa con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros. Para tal efecto, el Pleno del Congreso designa una comisión especial integrada por 7 o 9 congresistas, respetando en lo posible la proporcionalidad y pluralidad de cada grupo parlamentario en el Congreso, para encargarse de conocer el procedimiento de designación en cualquiera de las 2 modalidades siguientes. 1. Ordinaria. La Comisión Especial selecciona a los candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados aptos para ser elegidos. Publica en el Diario Oficial del Peruano la convocatoria para la presentación de propuestas. Asimismo, publica la relación de las personas propuestas a fin de que se puedan formular tachas, las que deben estar acompañadas de prueba documental. Presentada la propuesta de uno o más candidatos, se convoca en término no inferior a 7 días al Pleno del Congreso para que se proceda a la elección. 2. Especial. La Comisión Especial selecciona a los candidatos que, a su juicio, merecen ser declarados aptos para ser elegidos, efectuando la convocatoria por invitación. La adopción de cualquiera de las 2 modalidades se realiza por acuerdo de la Junta de Portavoces. Cualquiera que sea la modalidad de selección adoptada, la Comisión Especial presenta la propuesta de uno o más candidatos. Presentada la propuesta, el Pleno del Congreso es convocado en término no inferior a 7 días para que se proceda a la elección del magistrado o los magistrados, según el caso, que obtengan la mayoría prevista por el último párrafo del artículo 201 de la Constitución Política del Perú. Si no se obtiene la mayoría requerida, se procede a una segunda votación. Si concluidos los cómputos no se logra cubrir las plazas vacantes, la Comisión procede en un plazo máximo de 10 días naturales a formular sucesivas propuestas hasta que se realice la elección. Se aplican además las disposiciones pertinentes del reglamento del Congreso, artículo modificado por el artículo único de la Ley 29.926, publicada el 30 de octubre de 2012. Muy bien, siendo así, tiene la palabra el congresista Luis Galarreta en nombre de la Comisión Especial. Gracias, presidente. Muy buenos días. Primero quiero señalar que voy a cumplir con un encargo de los miembros de la comisión, en su mayoría, que aprobó en la sesión del día 4 de julio del 2013, la nómina ha sido leída por el redactor. Señor presidente, el 4 de abril del año 2013 se aprobó la moción 6435, que fue la moción que constituyó la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos para defensor del pueblo, magistrados al Tribunal Constitucional y directores del Banco Central de Reserva,
cargos que, según nuestra Constitución y el reglamento del Congreso, corresponde elegir o designar, según corresponda, al Congreso de la República, al Pleno. Es decir, a las bancadas que representan a los ciudadanos que depositaron en nosotros justamente su votación y fueron electos para tomar este tipo de decisiones, no afuera, sino acá. La comisión presidente en mayoría, con la firma del congresista señor Urquizo, por el grupo político Gana Perú, del congresista Becerril, por el grupo político Fuerza Popular, del congresista Portugal, grupo político o bancada de Perú Posible, con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular Frente Amplio y quien habla, y con la firma también de usted, que fue designado por la comisión por unanimidad como presidente con voz y sin voto dentro de la comisión, acordó presentar al Pleno de la Representación Nacional las candidaturas para las 3 instituciones, las cuales han sido mencionadas. Obviamente el procedimiento será el que se elegirá institución por institución, quedando primero la elección de los 6 magistrados del Tribunal Constitucional, los cuales, aunque el redactor lo ha señalado, igual paso a leer, según el acta acordada el 4 de julio, repito, del año 2013, al señor Blume Fortini Ernesto Jorge, al señor Eiguren Prealé Francisco José, señor Galindo Sandoval Cayo César, señor Mayorga Miranda Víctor, señor Sardón de Tahuada José Luis y señor Sousa Guanaval Víctor Rolando, y la lectura que he hecho lo he hecho por orden alfabético como corresponde. Eso, presidente, quiero dejar constancia que esta decisión de mayoría, porque obviamente los grupos políticos tienen posiciones, las comisiones tienen unanimidad o mayoría y minoría, es una expresión de lo que la democracia y el voto popular nos lleva a tomar las decisiones y asumir responsabilidades. Cada grupo político también tendrá y verá frente a sus electores la responsabilidad de sus posiciones y de sus decisiones. Por lo cual, presidente, en esa misma acta de fecha 4 de julio también se acordó presentar a la representación nacional, y que será la segunda parte según cuando nos vaya usted guiando como director en la mesa y como presidente, presentar para candidata a la Defensoría del Pueblo a la señora del Pilar Freitas Alvarado, Luz María del Pilar Freitas Alvarado. Y para directores del Banco Central de Reserva, señor, al señor González García Eduardo Francisco, Kisi Wagner Drago, y al señor Yamada Fukusaki Gustavo Adolfo. Estos son los acuerdos, como repito, con los nombres de los voceros que he mencionado al comienzo, que por mayoría presentan a la representación nacional para tomar la decisión que corresponde. No puedo, señor presidente, sin decirle a la opinión pública y pedirle disculpas por la demora y el tiempo que lamentablemente este Parlamento no ha tenido aún, no tenía la capacidad de elegir y de cumplir su obligación constitucional. En esta situación ha habido, y tengo que reconocerlos, ha habido un esfuerzo de diferentes actores, no solamente los miembros de la comisión, no los voy a nombrar, pero ha habido otras personas que han participado y han colaborado para poder llegar a este acuerdo. Llámenle como quieran llamarle a otras personas, pero en la democracia se llaman acuerdos políticos. Por lo cual, señor presidente, dicho esto y reiterando las disculpas al pueblo peruano de habernos demorado, creo que hay varias conclusiones que después de esta elección tenemos que sacar. Una de ellas seguro será también revisar los mecanismos para que no se vuelvan a acumular, como se han acumulado la designación de tantos magistrados de un solo órgano constitucional, desde que el gobierno anterior y el parlamento anterior no cumplió con su función. Por lo cual, presidente, simplemente, repito, cumplo con el encargo de los miembros de la comisión en mayoría en presentar a la representación nacional esta propuesta para que la representación nacional tome la decisión frente a la responsabilidad que le toca como parlamentarios de la República, presidente. Muchas gracias. Muy bien, hay una lista de oradores inicial. Está el congresista Belaúnde, la congresista Mendoza, congresista Mulder, congresista Velázquez Quesquén, congresista Lescano, Simón, Mavila. Estoy yendo en orden, despacio. Guevara, Rimarache y Dange. La
Congresista Saavedra. Bien, antes de iniciar el debate, el congresista Benítez. El congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Congresista Bruce. Bien, antes de iniciar el debate, saludamos por su cumpleaños el día de hoy al congresista José León Luna Gálvez. ¿Dónde es, presidente? Asimismo, el día de mañana es cumpleaños del congresista Yehude Simón Munaro. Finalmente, el día 22 de julio, es cumpleaños del congresista Elías Nicolás Rodríguez Zabaleta. Habiendo concluido, iniciamos el debate. El primero en la lista, siguiendo estrictamente la forma como han pedido, es el congresista Martín Belaúnde. Muchas gracias, presidente. En este caso, formulo una cuestión previa para que los candidatos al Banco Central de Reserva y al Tribunal Constitucional, en ese orden, sean sometidos a una votación individual. Y sustento esta cuestión previa en varias razones. La primera, una razón fundamental de prudencia jurídica en función de algunos inconvenientes que se suscitaron antes cuando se eligió grupalmente a candidatos al Tribunal Constitucional en el Congreso anterior. Segundo, una razón fundamental de transparencia y de conciencia frente a la opinión pública que nos está viendo, para que esa opinión, para que esa ciudadanía que nos ha elegido y a quien representamos en estos momentos como legítimos representantes de la nación, pueda ver nuestra acción honesta y correcta. Creo que por encima de cualquier decisión y por encima del cálculo de cualquier número, nos debemos respeto a la nación. Estamos comprometidos con ella. Y si bien no tenemos mandato imperativo, en estos momentos sí tenemos un supremo mandato moral de servir a la nación en la forma más diligente y rápida posible, de acuerdo a nuestra conciencia y de acuerdo a los compromisos que todos y cada uno de nosotros hemos asumido y estaremos asumiendo en este pleno. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, hay una cuestión previa planteada por el congresista Belaúnde para que la votación de los candidatos al directorio del Banco Central de Reserva y a los magistrados del Tribunal Constitucional sea de manera individual. Vamos a marcar asistencia para proceder a votar la cuestión previa. Marcar asistencia. Señores, vamos a dar la palabra conforme al orden establecido. Vamos a ir votando las cuestiones previas que planteen. Yo entiendo que todos tienen sus propuestas y vamos a ir votando. Hay un orden que he leído y se va a respetar estrictamente. En su momento, el congresista Guevara sustentará y lo escucharemos. Congresistas,
oportunamente lo plantearán y tomaremos la decisión. Este es un planteamiento del congresista Martín Belaúnde y vamos a ir votando. Se va a cerrar asistencia. Señores congresistas, conforme al reglamento, luego le toca el uso de la palabra a la congresista Mendoza. Congresista, luego volverán a plantear y se lleva al voto, señores. Es absolutamente reglamentario. No se le está negando la intervención a nadie, se está respetando el orden. Se va a dar lectura al reglamento y luego vamos. Reglamento del Congreso de la República, artículo 60, cuestiones previas. Las cuestiones previas se plantean en cualquier momento del debate y antes de las votaciones, a efecto de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basado en hechos o solicitar el regreso de un asunto a comisiones por no encontrarse suficientemente estudiado. El presidente concederá un máximo de 3 minutos para plantearla y de inmediato la someterá sin debate a votación. Sin embargo, en casos excepcionales puede abrir debate señalando el tiempo máximo que concederá a cada orador para intervenir. Congresista Mendoza, ni bien terminamos la votación, tiene usted el uso de la palabra y tiene... A ver, vamos a tranquilizarnos, nadie le está limitando el derecho a ningún parlamentario. Cerrar asistencia. Señor, luego se le va a dar el uso de la palabra. Asistencia cerrada. Señor, le vamos a dar el uso de la palabra y usted podrá plantear su... Claro que sí. Claro que sí. Presentes 106 congresistas. Al voto. De 106 congresistas se va a realizar el voto de una 116, con una cuestión previa solicitada del congresista Martín Belaúnde, donde señala que los candidatos del Banco Central de Reserva y del Tribunal Constitucional sean sometidos a una votación individual. Las razones que ha señalado el congresista Belaúnde fueron la prudencia jurídica y la transparencia y conciencia frente a la opinión pública. Debemos señalar que también se dio inicio a este debate con la intervención del parlamentario Luis Galarreta, miembro de la comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos del Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional y de BCR, quien ha señalado que hubo un esfuerzo de parte de los miembros y también de otros actores para llegar a este acuerdo. Se va a cerrar votación. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 14 señores congresistas, 89 en contra y una abstención.
Congresista García Belaúnde, verde. Congresista Mavila, verde. Congresista Rimarachín, verde. Congresista Guevara, verde. Congresista Damer, verde. Congresista Nayab, rojo. Congresista Velázquez, verde. Votación final, Falconi, rojo. Rojo. Saavedra se abstiene. Velázquez cambió su voto de rojo a abstención, para que conste en acta. O de verde, perdón. De verde a abstención. Muy bien, congresista Velázquez. Votación final. 19 a favor, 92 en contra, 3 abstenciones. La cuestión previa ha sido rechazada. Quería dejar constancia de su asistencia el congresista Mauricio Mulder y el congresista Elías Rodríguez y la congresista Luciana León. Perfecto. Continuamos con la lista de oradores. Tiene la palabra la congresista Verónica Mendoza. Presidente, resulta curioso que cuando me comuniqué telefónicamente con usted para solicitarle la palabra, me señaló que todavía no había ningún orador en lista, que por lo tanto congresista me correspondía Mendoza, le interrumpo y a la luz de la verdad le señalé que el primero que había pedido era el congresista Belaúnde. Así lo dije de manera directa a través del teléfono. Presidente, nosotros habíamos solicitado que se acumulara nuestra moción, porque iba en el mismo sentido, presidente, moción que ha sido presentada con anterioridad el día 9 de julio por la bancada de Acción Popular Frente Amplio, en la cual, por diversos considerandos, pedimos al Pleno del Congreso que la votación para Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional y Banco Central de Reserva se haga de forma individual, cargo por cargo, en aras a la transparencia y a las reglas democráticas que deben primar para la elección de cargos tan importantes y trascendentales para instituciones pilares de nuestra democracia, presidente, porque lo contrario, y lo señalamos aquí, significaría confirmar la repartija y el acuerdo, supuesto consenso, que en realidad no es más que un coteo político partidario. La elección cargo por cargo hubiera evitado ese mal mensaje que estamos dando a la ciudadanía de que este Congreso antepone sus intereses particulares antes que los intereses del país, presidente. Y adicionalmente exigimos que se explique cuál va a ser el procedimiento para que se dé cuenta y se procese la tacha presentada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos contra la candidatura del señor Rolando Sousa, presidente. Congresista Mendoza, ¿concluyó? No, me pide una interrupción el congresista Guevara. Congresista Guevara, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, colegas congresistas. Señor presidente y colegas congresistas, hoy estamos asistiendo a una fecha histórica. Todos y cada uno de nosotros, incluso un expresidente de la García, ha mandado un Twitter en la que dice que hoy estaríamos haciendo un autogolpe. Por lo tanto, señor presidente, yo no estoy de acuerdo con ello. Por eso es importante que en esta mañana, en primer lugar, tomemos conciencia de lo que vamos a hacer. Y una vez más ratificamos que la moción de nosotros sea uno por uno, señor presidente. Porque en lo personal, y en mi bancada de Acción Popular Frente Amplio, no pensamos ratificar ni votar por aquellos que violaron los derechos humanos, aquellos que son abogados de ladrones, de fujimoristas en estos momentos que están presos, señor presidente. Por lo tanto, hay que llevar al Congreso, hay que llevar al Tribunal Constitucional lo mejor que tiene el Perú. Y no podemos, señor presidente, hacer desoídos, oídos sordos al pueblo peruano. El pueblo peruano está pidiendo que llevemos a los mejores ciudadanos. Concluyo. Congresista Mendoza, concluya su intervención. Gracias, presidente. Para concluir, solamente también quiero dar cuenta de un pronunciamiento ciudadano que ha recogido ya cerca de 2000 firmas entre diversas personalidades, que ya es conocido por los congresistas, que pide también al Congreso que esta elección se haga de manera transparente y pide que se descarte las candidaturas de aquellas personas que no cumplen con las credenciales democráticas, profesionales y académicas del caso. Y además, presidente, quiero dar cuenta del pronunciamiento de los deudos de la Cantuta, que califican de vergüenza la posible elección del fujimorista Sousa en el Tribunal Constitucional.
A ver, congresista Guevara, congresista Mavila, les voy a pedir que mantengan. Congresista Mendoza ha planteado una moción y tiene un tratamiento diferente a una cuestión previa. No se puede acumular a una cuestión previa. Si usted le plantea como cuestión previa, lo podemos votar. Nos comunica la decisión. Presidente, he planteado como cuestión previa que en consideración con la moción que esta bancada presentó el 9 de julio, se elija a los miembros del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y Banco Central de Reserva uno por uno y cargo por cargo, presidente. Esa es una cuestión previa similar a lo planteado por el congresista Belaúnde, que fue rechazado. Por eso, el siguiente orador es el congresista Mauricio Mulder. Presidente, nosotros no estamos haciendo objeciones de forma. Para nosotros este no es un tema en el que simplemente cómo se deba dilucidar la votación. Para nosotros la objeción a esto es un tema de fondo, presidente. Es un tema en el que por primera vez el proceso de elección de las altas autoridades se hace sin consenso. Es un proceso en el que por primera vez la elección de las altas autoridades se hace mediante el método del reparto, que la población ha llamado repartija, por el hecho mismo de que ni siquiera se ha buscado perfiles, currículums o trayectorias de las personas que se están proponiendo, sino simplemente la lealtad política, simplemente el militante político, simplemente la persona que obedezca órdenes. Y por eso, por haber objetado justamente dentro de la comisión esa metodología, es que nosotros hemos planteado mecanismos en los que vamos a pedir que se haga una objeción de fondo. Y el día de ayer, presidente, 8 parlamentarios, no solo de nuestra bancada, también los parlamentarios Yehude Simons y Enrique Wong, y también la parlamentaria Cecilia Taid, más los parlamentarios de nuestra bancada, hemos presentado también una cuestión previa que la estoy sustentando, no para que se decida cómo se vota, sino para que se suspenda la votación, señor presidente, para que posterguemos esta votación írrita, señor presidente, para que se designe que después la Junta de Portavoces asuma la responsabilidad de buscar consensos, señor presidente, para que además esos consensos estén alrededor de figuras que no tengan objeción política, sino que tengan justamente la trayectoria que se necesita para ocupar esos altos cargos. De manera, señor presidente, de poder encontrar una auténtica empatía entre el Congreso y la población. Pocas veces se ha visto tanta unanimidad en la opinión pública, presidente, para rechazar esta repartija. Pocas veces se ha visto que la mayoría de medios de comunicación que tienen puntos de vista tan divergentes entre sí hayan manifestado una posición de rechazo rotundo a esta metodología impuesta por la comisión. Y cuando desde el día de ayer hemos visto un audio vergonzoso en el que se reparten con calculadora los puestos, presidente, esto se ha profundizado aún más. De manera que aquí lo que tiene que haber, sin duda alguna, es una reflexión de los colegas parlamentarios. Ellos no pueden ser llevados solo por la consigna política. Tienen que darse cuenta que la construcción de la democracia supone el fortalecimiento de las instituciones. Y lo que se va a hacer ahora es empezar a debilitarlas permanentemente. ¿Qué respetabilidad puede tener en el futuro un tribunal constitucional compuesto por las personas que se están proponiendo? ¿Qué respetabilidad puede tener la Defensoría del Pueblo si hay una persona que está severísimamente cuestionada? Y no solamente por quienes estamos con esta posición, sino también por miembros de las bancadas que van a apoyar con su voto, porque prefieren la consigna a la verdad. Ese tipo de objeciones, señor presidente, tienen que ser dilucidadas de manera clara y transparente por este Congreso. Por eso pido, presidente, que se dé lectura al documento que hemos presentado el día de ayer para que se pueda votar como cuestión previa de inmediato. Muy bien, dé lectura al documento para la ilustración. Moción 7684 de orden del día de los congresistas Benítez Rivas,
Mulder Bedoya hubo empujada 100 firmas. El Congreso de la República acuerda: 1. Suspender la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, de directores del Banco Central de Reserva y de la Defensoría del Pueblo, por estar reñida con las normas democráticas básicas. 2. Solicitar al presidente del Congreso que convoque a una junta de portavoces a fin de determinar la modalidad y la fecha de elección de los referidos funcionarios. 3. Que se ordene una inmediata investigación de la filtración del referido audio y las circunstancias de su sustracción. Congresista Mulder. Queremos dejar en claro, además, presidente, justamente lo que está contenido en ese tercer punto, porque se han querido hacer deslizar imputaciones contra el congresista Velázquez Quesquén, que es el representante nuestro en esa comisión. Y justamente en ese audio aparece usted interviniendo, preguntándole a uno de los que estaban como interlocutor suyo si Javier estaba de acuerdo o no. Prueba de que él no estaba presente. De manera, señor presidente, que queremos que también haya una investigación al respecto, porque ese tipo de filtraciones tampoco puede ocurrir, sobre todo si han sido reuniones hechas en sede parlamentaria. Pero lo peor de todo, como la mayoría de los casos de chuponeo, como la mayoría de los temas que hemos visto y que han tenido que ver incluso con el ministro de Defensa, muy bien, los audios están mal, no se debe chuponear, pero el contenido de los audios, presidente, es una vergüenza. Y como fue una vergüenza lo de la luz verde, es una vergüenza que se hayan hecho ese tipo de repartijas y hayan quedado en evidencia, presidente, renunciando al consenso. Dele tiempo para concluir. El elemento de fondo, presidente, es propiciar el consenso. Las bancadas mayoritarias tienen esa obligación, suscitar el voto mayoritario. Si no es posible, por lo menos establecer metodologías democráticas de respetabilidad mutua, pero no la imposición, presidente. El Congreso no es solo número, el Congreso también es calidad. Y es calidad moral, señor presidente. Y lo que estamos reclamando con este voto y con esta propuesta es que la calidad moral supere el cálculo político. Y por eso pedimos que se pase a votación, presidente. Muy bien. Vamos a proceder. Alcáncenme. Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Mauricio Mulder Bedoya, para que se suspenda la votación para la elección del Defensor del Pueblo, magistrado del Tribunal Constitucional y director del Banco Central de Reserva. Y se reúna la Junta de Portavoces y se ordena la investigación del referido audio. Marcar asistencia para proceder a votar. Esto es una transmisión en vivo de la sesión del Pleno del Congreso. En estos momentos los legisladores vienen registrando su asistencia para posteriormente realizar la votación de una cuestión previa presentada por el congresista Mauricio Mulder. Debemos señalar que el parlamentario ha planteado una objeción no de forma sino de fondo, y ha señalado que es la primera vez de esta elección de estas altas autoridades, de estos organismos autónomos, que se realiza sin consenso. En esta cuestión previa presentada, en la cual se han adherido también 8 parlamentarios, solicitan que se suspenda la sesión de la elección del Defensor del Pueblo, de los magistrados del Tribunal Constitucional y miembros del directorio del Banco Central de Reserva. Se va a cerrar asistencia. Asistencia cerrada. Han registrado asistencia 119 señores congresistas al voto.
Con el registro de 119 parlamentarios se realiza el voto de la cuestión previa presentada por 8 parlamentarios para que se suspenda la sesión de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, miembros del directorio de BCR y de Defensor del Pueblo. Señalar también que el congresista Mauricio Mulder en su intervención ha señalado que sea la Junta de Portavoces que asuma la responsabilidad de buscar consenso para estos cargos. Asimismo, también ha solicitado que se investigue sobre la filtración de un audio. Ha señalado que con esta cuestión previa se propicie un consenso y se establezca metodologías democráticas. Se va a cerrar votación. Votación cerrada. Han votado a favor 21 señores congresistas, 92 en contra y 5 abstenciones. Más nadie. La cuestión previa ha sido rechazada. Siguiente orador, el congresista Velázquez Quesquén. Congresista Velázquez Quesquén. Señor presidente, la Constitución de 1933 estableció que este órgano constitucional autónomo, que es el Parlamento, que es un órgano eminentemente político, pudiera designar estos organismos importantes y trascendentales para el país como el Tribunal Constitucional. Y lo hizo entendiendo que este Parlamento tiene como base de su legitimidad el voto popular. De tal manera que a los que hacemos políticos no nos debe avergonzar decir que es obvio que esta decisión tiene que tener una orientación de carácter político. También que responde a la correlación de fuerzas. También que corresponde a la correlación de fuerzas. De tal manera que seguir al extremo de decir y arrepentirnos por qué el Parlamento debe o no debe elegir a estas altas autoridades, yo me ratifico que este Parlamento tiene soberanamente la legitimidad para elegir al Defensor del Pueblo, a los miembros del Banco Central de Reserva y especialmente al Tribunal Constitucional. Y durante esta etapa que se nos encargó la designación de estas autoridades, el Parlamento ha venido ensayando mecanismos de elección. Ha habido concurso público, mecanismos de votación a través de votaciones individuales, de votaciones en bloque, votaciones en cédula. Y ahora que se presenta esta posibilidad, esta responsabilidad de elegir a 6 miembros del Tribunal Constitucional, al Defensor del Pueblo y a los 3 miembros del Banco Central de Reserva, los parlamentarios entendimos que el procedimiento del concurso público, que tenía algunas deficiencias porque no permitía que juristas de reconocida trayectoria vinculados a la defensa de los derechos humanos pudieran participar para que pudieran dar valor al producto de la decisión que tome el Parlamento. No es verdad lo que algunos dicen, no, aquí priman los votos. No es verdad, no es verdad. Y lo voy a explicar por qué, señor presidente. Cuando decidimos, las 2 veces que se ha decidido utilizar el mecanismo de la invitación, como el año 95, por ejemplo, se hizo con el único propósito, inspirado esta decisión, en que el Parlamento pudiera buscar que juristas de notable trayectoria, repito, vinculados a la defensa de los derechos humanos, pudieran ir designados por nosotros a ese órgano tan importante como es el Tribunal Constitucional, que no solamente tiene por mandato el artículo 202 de la Constitución, tiene la facultad de controlar la constitucionalidad de las leyes, sino limitar el poder del Estado frente a los ciudadanos. Eso es fundamental, señor presidente. Y por eso es que cuando nosotros hemos auspiciado el mecanismo, restablecer el mecanismo de la invitación, tenía como inspiración, como propósito, buscar ponernos de acuerdo de poder invitar a aquellos juristas notables que han hecho una enorme contribución
al constitucionalismo peruano. Y no solamente al peruano, sino al constitucionalismo iberoamericano. Pensábamos que de repente de esta comisión podríamos invitar, por ejemplo, al doctor Domingo García Belaúnde, que nadie puede cuestionar que es uno de los mejores constitucionalistas que tiene el país. Es uno de los mejores, por favor. Entonces, señor presidente, esa era la inspiración del mecanismo de la invitación. Por eso que nosotros decidimos optar por este mecanismo alternativo al concurso público, la invitación, porque la ley anterior establecía que cuando en el concurso público habían las ternas que traían al pleno, no alcanzaban los votos, se podía utilizar como un mecanismo opcional. Nosotros restablecimos como un mecanismo alternativo. Y yo recuerdo claramente el debate que se dio aquí en el pleno con relación a la conformación de la comisión. El congresista Otáralo planteaba que la conformación de la comisión que se iba a encargar de hacer estas invitaciones tenía que ser bajo el mecanismo proporcional, o sea, imponiendo los votos. Aquí hubo un amplio debate y se argumentó por parte de nuestra bancada que la voluntad, el men legis del constituyente era que hubiera un consenso mínimo para poder elegir esas autoridades. No establecía que eran los votos. Entonces, señor presidente, yo llamo la atención y lo he dicho como lo dice una persona que tiene convicción en los valores democráticos. Cree que las mayorías deben gobernar sobre las minorías. Ese es el principio democrático, pero con el respeto de las minorías. Vamos a respetar el resultado, claro que se va a respetar el resultado. Pero lo que sí quiero... Claro que sí, tiempo para que concluyas. Como miembro de esta comisión. Es así, señor presidente, que se logra un acuerdo multipartidario para que esta conformación de la comisión fuera de carácter plural y que no se aplicara la proporcionalidad. Y lo decimos también con la autoridad, y aquí está la historia. El 2006-2007, cuando presidimos el Congreso, se aplicó este mecanismo para buscar consensos mínimos. Pero ¿qué es lo que ha pasado, señor presidente? Se constituyó, y usted lo sabe, señor presidente, y lo voy a informar porque es mi responsabilidad como miembro de esta comisión. Algunos cobardemente han querido dejar traslucir que este audio difundido el día de ayer han sido las bancadas que estaban en desacuerdo. Considero, señor, que estas interceptaciones telefónicas es un acto ilícito, que el que los ha perpetrado es un delincuente. Y lo menos que puede decir de mí que yo soy un cobarde. Yo no utilizaría ese mecanismo para descalificar un procedimiento. Concluya, congresista. Dame, señor presidente, Claro soy miembro de la comisión, señor presidente. Por eso le estoy permitiendo. Concluya. Lo que quiero decir, señor presidente, que espero que después que pase este acto de elección pueda usted determinar una investigación que identifique a ese cobarde, a ese delincuente que interceptó esta conversación. Pero también, señor presidente, quiero decir con mi más completa energía, rechazo cualquier insinuación de esa naturaleza. Yo he sido presidente del Congreso, he sido primer ministro, durante muchos años soy parlamentario y siempre he condenado este tipo de actos ilícitos. Pero quiero decir también, señor presidente, que como bien lo ha dicho Mauricio Mulder, aquí se aplicó la calculadora y creo que ahí hubo una falta de respeto, porque si el Pleno decidió que sea una comisión de miembros, por lo menos se debió consultar. Han habido reuniones paralelas. La comisión formalmente se reunió y se le convocó para el último solamente para trasladarle los informes. Ese fue el mecanismo que utilizaron 4 bancadas que por sus números decidieron tomar ellos la decisión de distribuirse por cupos estos cargos. ¿Qué es cuestionable? Es cuestionable. Yo he salido a cuestionar, señor presidente, porque es una falta de respeto. Muy bien. Concluya, congresista. Es la tercera conclusión que le doy. Esta comisión, señor presidente. Sí, señor, por eso. De repente no se me ha dado la posibilidad. Alguno de nosotros no se nos dio la posibilidad de esas reuniones alternas que han tenido para llegar a este acuerdo. Que jamás, y usted es testigo que yo le di N veces más tiempo a lo que le pertenecía a su bancada. Permítame terminar, señor presidente, por favor. Permítame terminar. Entonces, señor presidente, en primer lugar,
El principio de la invitación como mecanismo alterno tenía dos propósitos: buscar consensos mínimos y segundo, buscar a los juristas más notables que pudieran ser el resultado de un esfuerzo de consenso del Parlamento Nacional. Esto no se ha hecho así porque se ha puesto primero la carreta delante de los caballos. Cuando hemos asistido a las pocas reuniones que se nos convocó y había un esquema básicamente partidario de cupos. Es una decisión de la mayoría, cuestionable, señor, políticamente, porque siempre, señor, y revise usted las anteriores designaciones, nunca antes como ahora, por primera vez el Tribunal Constitucional va a estar tomado por el gobierno con 3 funcionarios del gobierno. Y la Defensoría del Pueblo se le está entregando a un aliado del gobierno que, como bien se ha dicho, la Defensoría del Pueblo es una magistratura de la persuasión que tiene como fundamento, como único poder, el poder moral, y quien lo conduce tiene que ser una persona que sea... Dale. Concluye, señor, concluye. Entonces, señor presidente, por eso es que nosotros hemos cuestionado este mecanismo de decisión y por eso que respaldamos la posición del congresista Mulder, en el sentido que el Parlamento se establezca un plazo corto, pero pueda replantear esta decisión que erosiona la legitimidad de estas instituciones que van a venirse a menos, porque a partir de ahora se ha sentado el precedente, que ya no va a valer la calificación profesional o el perfil en defensa de los derechos humanos, sino el cuoteo partidario que todo el país condena. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Johnny Lescano. Señor presidente, a mí me parece vergonzoso, señor, que se nos convoque a una supuesta elección de altos funcionarios del Estado que tienen que ver con la justicia constitucional y con la defensa de los derechos de las personas, de los peruanos más pobres. Esto no es una elección, señores, sino es una confabulación, porque nunca se ha visto en la historia, señor, que magistrados del Tribunal Constitucional sean elegidos en paquete. Aquí no estamos eligiendo cosas o estamos comprando cosas, estamos eligiendo a quienes van a defender la Constitución del Estado. Y eso se hace, señor, esa tarea se hace individualmente. Y entonces, señor, ¿dónde se ha visto elegir por paquetes, en grupo? Puede hacer eso en una asociación de vivienda o en una asociación privada. Pero magistrados del Tribunal Constitucional, señor, tienen que ser elegidos individualmente. Que cada uno tiene sus méritos y cada uno tiene sus cualidades. Pero hoy día se nos ha llamado a una supuesta elección. Acción Popular, señor, y el Frente Amplio no se va a prestar a esta maniobra. Y antes de procederse a votar, nosotros nos vamos a retirar del Congreso. Nos vamos a retirar. Y muy bien que nos despidan, nos vamos a ir dignamente del Congreso. En segundo lugar, señor presidente, la designación, como bien saben los colegas que han estado en la comisión, se está haciendo por cuestiones políticas, no por cuestiones jurídicas y por la capacidad de las personas que tienen que ocupar estos cargos. Se han presentado personalidades independientes, señor, desvinculadas de todo grupo político. El doctor Hurtado Pozo, Carlos Ramos y otros juristas que no tienen ningún compromiso de carácter político. Sin embargo, se les ha postergado. No se les quiere elegir, pues no es allegado a ninguno de los grupos políticos. ¿Qué garantía nos van a dar los magistrados que ustedes van a elegir ahora en las sentencias que van a sacar posteriormente? Después no se estén quejando. No se estén quejando que no están respetándose la Constitución. No se estén quejando, porque van a salir sentencias puramente políticas, señor, y no acorde con la Constitución y las leyes. Entonces, señor, a mí me parece inaudito lo que estamos haciendo el día de hoy. Es un atropello, señor, a la institucionalidad y al Estado de Derecho y a la democracia. Y eso no puede hacer el Congreso. Eso no puede hacer el Congreso. Y a los colegas les parece lo más normal. Lo más normal. Y no saben que nos estamos haciendo harakiri, porque estamos debilitando la fortaleza de las instituciones que hoy día tenemos que elegir a cada uno de sus miembros. De tal manera, señor presidente, que esta elección creo que posteriormente ya no debía estar en manos del Congreso.
debía estar en el Consejo Nacional de la Magistratura, o sea, señor, los colegios profesionales que elijan, para librarlo, señor, de la contaminación política, inevitablemente. Entonces, señor presidente, nosotros, como ya hemos anunciado, nosotros no vamos a participar de esta elección. No vamos a participar. Y consecuentemente, señor, sentada nuestra oposición por cada uno de los parlamentarios, luego nos vamos a retirar del Congreso, haciendo uso del legítimo derecho que tenemos, señor, los políticos de Acción Popular y Frente Amplio, de rechazar este tipo de consensos, entre comillas, de carácter partidario. No podemos permitir, señor presidente, esto, de ninguna manera. Congresista Cecilia Tay, me pido interrupción. Congresista Tay, tiene la interrupción. Gracias, Johnny. Gracias, presidente. Qué increíble, ¿no? Ayer, por menos, no retires la palabra, Cecilia. Y todos, ustedes, colegas, se acercaron, ¿no es cierto? Y nos estamos olvidando qué es lo que está pidiendo el pueblo. ¿No les da vergüenza? Por menos me van a suspender. Y yo le acababa de decir a mis asesores, nos vamos dignamente. ¿Y ahora qué arreglos tienen? Ustedes que me vinieron acá a decir. Acá hay compadres, casados con familiares y dignas autoridades que vamos a elegir. Señores, la historia los va a reconocer. Todo el mundo tiene miedo, quiere volver a salir elegido. El pueblo es el que decide. El pueblo nos ha puesto acá. Respetémoslos por única vez. Ayer, usted pidió a su colega que retirara la palabra. Concluye, congresista, tiene interrupción. Freddy, muchas gracias. Pero hoy día, ASU terminó en nada. ¿De qué valió tanto escándalo? Nos hemos levantado contra la ministra, que venga la ministra, y votamos en contra. ¿Para qué sirvió? Cuando las máximas autoridades, ahora que vamos a elegir, han sido arregladas. Hasta la limusina va a pasar por acá. Y los que hablaban, no, yo no dije eso. Al contrario, me cortaron la cinta. ¡Qué vergüenza! Así me aplaudan, también yo me retiro, presidente. Así me voten de mi bancada, porque mi bancada realmente se han puesto de acuerdo. Y los felicito y les autorizo que me voten. Gracias, presidente. Gracias, Johnny. Concluya, congresista Lescano. Señor presidente, ya no queremos tener más sentencias de bono agrarios. De bono agrario, señor. Donde se ha preferido los intereses económicos de grupos de poder de bancos antes que el dinero del Estado. No queremos más ese tipo de sentencias. Ni sentencias, señor, donde se ha atropellado el derecho de los afiliados de las AFPs. No queremos, señor, ese tipo de sentencias. Pero lamentablemente con este tipo de elecciones vamos a tener más sentencias como esas, donde el Tribunal Constitucional no va a hacer respetar el derecho de los ciudadanos, sino el derecho, entre comillas, de grupos económicos o de partidos políticos, señor presidente. De tal manera que nosotros rechazamos esto, señor, que está haciendo el Congreso, y sentada la posición por los parlamentarios, el bloque parlamentario de Acción Popular Frente Amplio se va a retirar al Congreso. Gracias. Muy bien, congresista Simón. Yo le Simón. Congresista Simón. Presidente, ¿estamos hablando de consenso o de repartija? Porque si estamos hablando de consenso, el consenso no se hace entre bancadas, sino el consenso se hace con la opinión pública. El consenso se hace sintiendo la calle. El consenso se hace escuchando a ese pueblo que votó por nosotros. Un congresista dice, pido perdón al pueblo peruano porque nos hemos demorado. Pero yo diría, ¿y quién le va a pedir perdón al pueblo peruano cuando vamos a elegir a algunos miembros en instituciones independientes que tienen
como foja de servicio, defensa de narcotraficantes, cerrar el Tribunal Constitucional, robar a alguno de ellos a una institución como Canevaro, donde se ha hecho negociado, avalar la persecución de periodistas. ¿Qué estamos pensando? Que me hubiera gustado que Daniela Bugatás, que ha sido un hombre firme en la denuncia contra la corrupción, firme en exigir currículos transparentes, con buen perfil, de profesionales que nadie pone en tela de juicio, que pueda estar al lado nuestro. Y no justificar de ninguna manera que porque nos hemos demorado, ¿no es cierto?, podemos poner cualquier persona. O sea, salir del purgatorio para ir al infierno y no salir del purgatorio para ir al cielo. Yo sé que muchos, la mayoría, saben lo que estamos hablando. El presidente Ollanta-Humala ha dicho, me llama la atención que el señor Sousa, por ejemplo, se ha propuesto para el Tribunal Constitucional, que tiene intereses. El solo hecho de defender narcotráfico, presidente, ya está manchando la honra del Congreso de la República. Yo no voy a hablar del otro. El solo hecho que la Defensoría del Pueblo no tenga una personalidad absolutamente independiente, que quiera reemplazar a lo que significó Jorge Silva Santisteban, que quiera reemplazar lo que significó Beatriz Merino, nombrada justamente en la época del fujimorismo. Es decir, las cosas al revés. En la época del fujimorismo teníamos un Tribunal Constitucional que se enfrentaba al fujimorismo. Hoy ponemos al Tribunal Constitucional en épocas de una democracia. Y justamente la lucha de los nacionalistas durante muchísimos años, todos los discursos del nacionalismo fue contrario a lo que ahora estamos votando. Algunos dicen, a mí no me interesa lo que diga la prensa. Claro, no le interesa lo que diga la prensa ahora. Nosotros no gobernamos para la prensa, pero aquí se dijo bien, las prensas o medios de información antagónicos defendiendo la causa para nombrar un Tribunal Constitucional y una Defensoría del Pueblo absolutamente independiente, que pueda tomar decisiones dramáticas seguramente en algunos momentos, donde ustedes están haciendo investigaciones. Qué pena que un partido democrático, un partido que luchó contra dictaduras y contra corrupción, proponga a una defensora del pueblo que yo no digo que sea corrupta, no me consta, habrá que investigar, pero que evidentemente su currículo no es el deseado. Me está pidiendo 2 interrupciones, presidente, el congresista Renzo Reyardo y la congresista Mavila. El congresista Reyardo, tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Presidente, yo creo que usted tiene una gran oportunidad. Usted es presidente del Congreso, usted puede ser el promotor de paralizar un proceso que lamentablemente ya está viciado, presidente. El día de ayer, los medios de comunicación del país han divulgado